Permítanme unos segundos antes de que sigamos, que tengo que acomodar las ventanas. Bien. Les decía, bienvenidos a la clase teórica número 8. Gracias por el esfuerzo a toda la gente que sé que ha salido a las 18 horas de laboratorio, que hace un esfuerzo por estar acá. Todas esas cosas, iba a decir se anotan, pero suena demasiado policial. Todas esas cosas se toman en cuenta. O sea, trato de que no se me escapen detalles del manejo de la materia. Por supuesto, se me puede escapar siempre alguna tortuga, somos humanos. Pero soy consciente de los esfuerzos de todos y no quería dejar de hacer el comentario. También quería hacer el comentario de que les he enviado un mensaje grupal hará una hora informando por el aula virtual, la cual deberían consultar una vez por día, solamente para ver si hay algo, pero deberían consultarlo una vez por día. Y en ese mensaje les informaba que las fechas, y les ponía énfasis en la palabra tentativas, les decía, las fechas tentativas del segundo parcial sería el 30 de noviembre. Y la fecha tentativa, repito para los que recién entran, les he enviado un mensaje por el aula virtual con las fechas tentativas, y la palabra tentativa tiene triple énfasis, ya diré por qué. Decía, el segundo parcial, fecha tentativa, 30 del 11, martes. Recuperación de todo, sea recuperación de primero, segundo integral, tentativa, 7 del 12, por la mañana, para que no colisione con las recuperaciones de química. La facultad me ha avisado muy sobre la hora y casi me ha puesto entre la espada y la pared con el tema de las fechas del parcial de recuperación, y espero que no aparezca ninguna colisión. Por eso aclaro lo de tentativas. Estas fechas son lo que he podido descubrir que ustedes tienen libre en función del complejo calendario Después le cuentan a la gente que entró a partir de ahora de qué hablé yo en estos primeros 3 minutos. Es un pedido que les hago, o sea, no voy a repetir lo que dije recién, pero sí, como sé que ustedes se comunican entre ustedes y es lo que corresponde porque son compañeros de curso, hagan circular lo que acabo de comentar. Decía entonces fecha tentativa 30 del 11 para el segundo parcial, todo el día, ya sería la misma mecánica del primer parcial, con diferencias de detalle, pero nada que a ustedes les influya demasiado. Y la recuperación el 7 del 12, ambos días son martes, y la recuperación sería por la mañana. Espero que la cantidad de gente que recupere sea poca, eso sería lo ideal. Pero para eso ustedes tienen que poner de su parte, y bueno, yo creo que nosotros decentemente enseñamos, aunque no sea correcto alabarse a uno mismo, pero bueno, al decir pongan de su parte, quiero decir, va a haber bastante tiempo entre el último práctico y la fecha de la recuperación, como para que, de la recuperación, del segundo parcial, como para que practiquen. Practiquen. La única manera de aprender a programar es programando. La teoría de la programación es muy elegante, rigurosa, interesante de ver, pero si no se practica, no se aprende. Así que tienen que sentarse en la computadora, ya voy a decir con qué, y practicar el LDP y practicar la programación, que hoy por fin llegamos al entorno de programación del cual, para el cual nos hemos venido preparando todo este tiempo. Terminada la clase teórica, si no lo digo ahora me voy a olvidar, voy a habilitar en el aula virtual una copia de lo que voy a mostrar ahora durante la exposición, de la parte teórica. La parte del uso del entorno, no. Así que tendrán que poner su atención en lo que yo muestre. Y además,
va a haber un enlace a una carpeta Google Drive donde hay un archivo zip, o sea, un archivo comprimido con el entorno de desarrollo que vamos a utilizar. Por otro lado, ese entorno de desarrollo está instalado y probado en las máquinas de la sala de computadora de civil, donde ustedes rindieron y donde ustedes rendirán. Así que el que tenga algún problema puede acudir de última a los horarios que disponga el secretario. Normalmente, con certeza, puedo decir martes, miércoles y jueves, lunes y viernes no lo sé. Pero bueno, están ahí, están dando en esas máquinas y con la estructura que corresponde. ¿Cómo se instala ese software? Ya cuando muestre el entorno dentro de aproximadamente una hora, voy a hablar sobre la instalación, que es muy sencilla. Casi podemos decir que no tiene instalación, pero bueno, la voy a explicar dentro de una hora. Y decía, va a estar disponible en el aula virtual el enlace, la parte teórica de la teoría, valga la redundancia, el enlace a Google Drive y una carpeta en la cual hay unos archivos que es el proceso de uso de este entorno, a grosso modo, una descripción de los objetos, tanto que venimos hablando de objetos, y sus propiedades más utilizadas para la materia. No son todos los objetos de que dispone el entorno, ni mucho menos, pero son los que a nosotros nos interesan. Y también hay un archivo, y sobre ese archivo quiero hacer énfasis, que se llama estructuras, donde hay una traducción del LDP a las estructuras equivalentes del RQ lenguaje que vamos a ver nosotros. A ese archivo necesitan verlo, entenderlo y estudiarlo para entender bien los prácticos que van a tener miércoles y jueves. El práctico 8 en particular. Así que descarguen y no lo guarden, descárguenlo, imprímanlo y léanlo, porque les va a hacer falta para aprovechar bien el práctico 8. Y bueno, eso es lo que tenía anotado que quería decirles al inicio de la clase. Y si me permiten, vamos a arrancar la clase si la computadora me deja. A ver. Bien. Creería que están todos viendo lo que estoy compartiendo. Esta es la primera transparencia de la parte teórica, porque vamos a tener dos partes en la clase de hoy. En la clase teórica de hoy vamos a tener dos partes, una teórica y una práctica. Valga la redundancia y contradicción, ya vamos a entender a qué me refiero. Este es el temario de lo que vamos a ver. Vamos a hacer una panorámica del lenguaje de programación. Después nos vamos a enfocar sobre la programación imperativa y ese enfoque tiene todas las razones del mundo. Ya he venido tirando algunas pistas mientras vine dando las diferentes teorías. Hoy voy a hablar un poco más al respecto. Y luego vamos a ver detalles más específicos de la programación que vamos a encarar nosotros. Puedo hablar también un poco del por qué esa programación, ya lo he venido diciendo, pero se puede volver a repetir porque no están obligados a saber lo que yo he dicho una sola vez. Así que, excepto para el parcial. Para el parcial les recomiendo estudiar todo. El parcial, ya que estoy acá y tengo una asistencia decente, va a ser en computadora. Ustedes van a sentar y les van a dar un problema como los que vamos a ver, como ya hemos visto en el práctico 7 y como los que vamos a ver en el 8 y el 9. Quizás haya un práctico 10, quizás para reforzar aún más. Y van a tener que escribir en Word, repito, escribir en Word un LDP y luego programarlo utilizando el entorno que vamos a ver hoy día.
Eso es lo que tiene, y ese archivo Word tiene que quedar en una carpeta con su apellido y nombres. Por favor, ya va a ser el segundo parcial, hay que respetar lo que se dice respecto a dónde se guarda. La tolerancia que tuvimos en el primer parcial no la vamos a tener en el segundo, porque ya es el segundo. Así que es responsabilidad de ustedes guardar donde corresponde y con el nombre que corresponde. Si no se indica ningún nombre, lo guardan con el nombre que quieran, pero siempre dentro de la carpeta que lleva su apellido y nombres, como en el primer parcial. Bien, sigamos adelante. Dentro de los lenguajes de programación, que vamos a hacer un pantallazo a continuación, se encuentra un paradigma en particular que es la programación imperativa. Dentro de la programación imperativa, un subconjunto de ella es la programación visual. Todo el análisis un poco más en profundidad de estas definiciones la vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Dentro de la programación visual, para contestar algunas preguntas que me hizo ya algunos de sus compañeros, vamos a ver un dialecto de BASIC, y el por qué uso la palabra dialecto ya vamos a volver sobre ello. Y dentro de los diferentes dialectos de BASIC vamos a utilizar un entorno que se llama RQWork, que para la gente que ya ha estado con nosotros otros años, no es el viejo RQ que ellos conocían, es una versión más avanzada, pero a mí me parece superior por diferentes motivos y creo que el curso está en condiciones de utilizar mejor esta versión que la vieja versión y sacarle más jugo. Y es por eso que he cambiado el entorno desde el año pasado a ahora. Veamos unas cuantas definiciones. Ahí dice que un lenguaje de programación es un lenguaje artificial. ¿Por qué artificial? Porque no surge naturalmente. Los lenguajes humanos, todos no, porque hay algunos que son creados, ejemplo el Esperanto, los lenguajes humanos normalmente surgen naturalmente de la evolución de la fonación humana. Los lenguajes de programación son todos artificiales hasta el momento. Creería que no hay ningún mecanismo por el cual pueda surgir naturalmente un lenguaje de programación, creo, por lo menos en esta instancia de la matriz todavía no. Entonces, es un lenguaje artificial porque es construido desde cero, que se utiliza para controlar el comportamiento de una máquina y particularmente una computadora. Lo de la aclaración de particularmente una computadora es porque uno puede programar diferentes cosas. Un celular puede programarse, vamos a hablar sobre ello, pero un celular uno puede decir es una computadora por hecho y derecho. Tiene un sistema operativo, tiene todos los detalles como para ser considerada una computadora. Pero un microcontrolador no tiene la entidad para ser una computadora y sin embargo también se puede programar con un lenguaje artificial. Eso no es del interés de ustedes, a menos que alguno tenga interés, que no creo porque son de ingeniería civil. Todos los lenguajes de programación tienen un conjunto de reglas y de formato. Hay que respetarlas a rajatabla. A rajatabla quiere decir, si dice que se escribe de esta manera, solo se escribe de esa manera y no de otra. No hay tolerancia a los errores de escritura en la programación. Si uno se equivoca en una letra, en una palabra clave, no anda. Entonces hay que ser riguroso. Y eso es una de las buenas cosas, y por eso está en primer año, una de las buenas cosas que la programación enseña al futuro ingeniero, a ser riguroso, cuidadoso y detallista. Un ingeniero tiene al límite de la obsesividad, un buen ingeniero normalmente es obsesivo, tiene que ser cuidadoso y detallista. Este comentario de la obsesividad, luego, espero no olvidarme que se me pasen en medio de todas las notas, luego de que termine esta presentación y antes de entrar al entorno propiamente dicho, los que estuvieron el lunes pasado debieron renegar con un programita para interpretar, para ejecutar pseudocódigo. ¿Qué me andaba mal? Bueno, como soy muy porfiado, descubrí qué era lo que andaba mal y se los voy a mostrar en ese pequeño hueco. Voy a dar 5 minutos para eso porque creo que es interesante mostrarlo
no se vio del todo por estos errores que ya descubrí que de dónde vienen, detalles del entornito ese, pero no quería hacer el comentario hablar de lo que es ser porfiado y obsesivo. Y esas características las tengo, soy porfiado y obsesivo. Y en los ingenieros se va a buscar que sean así. Por lo menos eso es lo que siempre me han enseñado y es lo que me han formado los docentes que me han formado a mí. Y creo que comparando con mis colegas, de mi grupo etario y más jóvenes y más viejos, que ya se están jubilando, es una característica del ingeniero. Tiene que ser detallista, concienzudo y porfiado, porque las cosas no salen a la primera. Así que eso es uno de las cosas lindas que la programación enseña. Hay que ser muy detallista. Sigamos adelante. Vamos a ver una clasificación del lenguaje de programación. Esto es a título informativo sobre todo y para ubicarlos en el contexto del lenguaje de programación que vamos a utilizar. Tenemos diferentes formas de separar los lenguajes de programación. Ahí dice según su nivel de abstracción, que ya vamos a ver a qué se refiere, según sobre cómo se ejecuta y según el paradigma. Ya hemos hablado un poco de paradigma de programación en las clases anteriores y acá vamos a volver a hablar del paradigma para que se entienda el por qué hacemos lo que hacemos. No sé si alguna otra materia se calienta tanto por el por qué, mostrar el por qué lo que hace, pero bueno, mis predecesores y yo coincidimos que cuanto mejor sepan ustedes por qué hacen lo que hacen y por qué les enseñamos lo que enseñamos, con errores o con aciertos, mejor van a aprender y no van a aceptar como palabra impuesta el porqué de las cosas. Sigamos adelante. El nivel de extracción. Bajo nivel no quiere decir, y esto siempre hay que aclararlo, de mala calidad. Bajo nivel quiere decir más lejano del humano y más cercano a la computadora, como dice ahí la transparencia, que dice orientado a la máquina. Y los lenguajes de bajo nivel eran el lenguaje de máquina y el ensamblador, que ahí está puesto assembler, porque probablemente encuentren más literatura que le dice assembler que ensamblador. El lenguaje de máquina era escribir con los mnemónicos. Mnemónicos quiere decir código para acordarse. Los mnemónicos escritos en numeración hexadecimal, sí, así como lo oyen, en hexadecimal, equivalentes a las instrucciones de la computadora. ¿Se programaba así? Sí, se programaba así. Después le explican a Núñez todo lo que vengo hablando. Los virus de hace unos 15 años se escribían de esa manera para tener un control absoluto de cada uno de el comportamiento total de un virus. Cuando un virus tenía que entrar en 80 bytes, y no estoy mintiendo, un virus de los viejos y buenos se podía programar en 80 bytes, donde cada uno de esos bytes era una instrucción. ¿Escrita en qué? En lenguaje de máquina. Y existía una aplicación que convertía ese lenguaje de máquina a 0 y 1 directamente, que es lo que entiende finalmente la computadora. Se hacía y era muy poderoso y horroroso. El tiempo que se perdía era monstruoso, pero como era para aplicaciones específicas, en la época que los recursos de hardware eran pocos, se hacía. El ensamblador son mnemónicos, también son códigos, pero ya mucho más parecidos a un lenguaje. O sea, seguía siendo un trabajo infernal, y créanme porque lo hice. Y hice varias cosas en ensamblador a nivel profesional, en trabajo previo al que tuve antes de entrar a la facultad, y era martillazo, pero bueno, se hacía. Y permitía de una máquina, y estoy hablando de hace 20 años o 25 años, de una máquina que tiene mucho menos poder de cálculo que el celular más berreta que ustedes consiguen hoy en día, uno podía hacer grandes cosas. Muchos juegos, si alguien acá conoce el Doom, por decir algo, tiene muchas partes de su código interno escritas en ensamblador para aprovechar al máximo los recursos de la computadora. Quizá la referencia es muy vieja, pero creo que mucha gente puede conocer el Doom, que fue el padre de los juegos de primera persona
Y estaba escrito en eso, en Assembler. Las instrucciones del lenguaje de máquina eran muy simples, eran operaciones matemáticas y distribuciones de dónde lo saco al valor matemático y a dónde lo pongo, y a dónde tengo que saltar. Así, eran tres cosas: valor, operación, ubicación. Pero con esas tres cosas uno podía hacer de todo. Así como les digo, un trabajo de enanos, espero no estar cometiendo ninguna incorrección política al decir esa palabra, pero era un trabajo realmente para volverse loco. Uno, para hacer una línea, para dibujar una línea en pantalla, puede estar días. Por supuesto, le sacaba el máximo rendimiento de la computadora, pero el tiempo consumido y el esfuerzo cerebral era mucho. Vamos al medio nivel. El medio nivel, este es un ejemplo. El lenguaje de medio nivel, pasa que es el ejemplo del lenguaje de medio nivel. El lenguaje C, un lenguaje de hace mucho tiempo y que se sigue utilizando hoy día mucho, porque está orientado al problema y a la máquina, porque se puede traducir a la arquitectura que ustedes imaginen, está migrado el lenguaje C, donde sea que el dispositivo programable que se les ocurra, es muy probable que tenga un compilador de C escrito para esa arquitectura. Por eso el lenguaje de medio nivel permite ir o muy abajo y obtener muy buen rendimiento. Volviendo al Doom que dije recién, lo que no estaba escrito en ensamblador estaba escrito en C con determinadas áreas de C++. ¿Por qué? Por el rendimiento de ese lenguaje. Permitía hacer programas rápidos y pequeños, porque estaba orientado al problema y a la máquina. ¿Era laborioso? Sí, y lo sigue siendo. Un lenguaje que a mí particularmente me agrada mucho. He programado mucho en C. Pero bueno, sepan que es laborioso. Alguien hizo alguna vez, creo, una pregunta a ese respecto en clase, y bueno, a él va también la pregunta. A él o ella, no recuerdo el sexo, va la respuesta. Lenguajes de alto nivel para resolver un problema, no para ganarle velocidad en la resolución. Y ahí he mencionado algunos, hay más que esto, estos son de los más conocidos. Está BASIC, está Fortran, que era un lenguaje de cálculo, es un lenguaje científico, Fortran Receive Formula Translation, que se utilizaba para resolver cálculo científico. Duro, de una sintaxis tan dura como la del C, pero bueno, extremadamente potente para la resolución de cálculos científicos, se sigue usando para eso. Si alguno de ustedes, luego de recibido, sigue para el área de elementos finitos, no crean que la programación termina en esta materia. Si ustedes siguen investigando como ingenieros, se van a encontrar que tienen que encarar estas cosas. Y para eso estamos mencionando. Estaba el Pascal, el lenguaje para aprendizaje por antonomasia, se diseñó para enseñar. Era lindo para enseñar, era bueno en cuanto a rendimiento. Ha caído un poco de uso porque cambian los paradigmas. Probablemente hayan visto que acá dice COBOL, y lo dejo para el final porque es el lenguaje que usan las máquinas de los bancos. Es un lenguaje viejo, duro y feo, pero los bancos siguen utilizando COBOL. Y quería decir Common Only Business Oriented Language, es el lenguaje orientado a la resolución de problemas de negocios. Yo lo conozco, hice algunas cosas alguna vez, me pareció espantoso, pero bueno, existe. Era un lenguaje orientado al problema. Fíjense lo que dije, era Common Business. Y Fortran era Formula Translation. O sea, cada uno de esos lenguajes resolvía un problema, resuelve un problema. Y en estos lenguajes y Pascal estaba diseñado para enseñar programación. Si podéis preguntar a alguien si quiere después por qué no damos Pascal, y yo le voy a dar una respuesta extensa de por qué no damos Pascal. Y por último, le he puesto separado a App Inventor, que es muy interesante, pero muy interesante, entorno de desarrollo y lenguaje. ¿Para qué? Para programar aplicaciones para celular.
al que le interese puede investigar por su cuenta, si quiere puede preguntarme, y si tengo tiempo, porque hay gente que me ha hecho preguntas y le he dicho, luego le contestaré, porque, digamos, no puedo, me ha hecho preguntas extra materia, porque yo les hice el comentario de, a la gente que esté interesada, podemos charlar más adelante sobre otros temas más avanzados de la materia, pero ahora no había tiempo. Bueno, cuando haya tiempo, eso quiere decir, después del 7 de diciembre, pueden hacerme preguntas sobre todo lo que se ha dado en la materia y sobre lo que yo digo pueden preguntarme después. Por ejemplo, App Inventor. Si a alguien le interesa programar para celulares, no es el entorno más potente ni el más rápido, pero es muy fácil de aprender. Y le permite hacer a uno una aplicación para celular Android. No hablo de iPhone, hablo de Android, en nada de tiempo. Por supuesto, hacerla bien es otra cosa, pero es muy interesante y se aprende mucho con él. Según la forma de ejecución, compilado, todo eso que figura ahí. Delphi es una variante, un dialecto de Pascal, y Algol era un lenguaje orientado a la resolución de problemas muy particulares, sobre el cual no voy a divagar. Pero lo importante, el lenguaje compilado, se toma lo que escribe el humano y el compilador, que es un tercer programa, lo traduce a lo que entiende la computadora y lo deja traducido en un exe, por ejemplo. Todos los exe, las aplicaciones de Windows, que no son las únicas aplicaciones que hay, las aplicaciones del celular tienen otro formato APK, no es el formato exe, pero bueno, los exe que ustedes conocen de Windows han sido compilados por algún compilador que lo ha generado a partir de Fortran, C, Basic, Pascal, Delphi, Algol, y podría seguir citando de memoria, pero ya divagaríamos. Esos son los compilados. También están los interpretados, como Logo, JavaScript, BBScript, que se utilizan muchísimo. Los dos últimos logos se utilizaban para que aprendan los chicos. Se ha dejado de lado por ser medio primitivo, y los chicos de hoy en día ya pueden aprender más rápido con otro lenguaje. JavaScript y BBScript, ustedes lo ven constantemente en las páginas web. Muchísimo de ello está escrito en esos dos lenguajes. Y no están en forma de exe, están en forma de un código que lo lee el humano, que es convertido a instrucciones de computadora a medida que es necesario. Por eso se llama interpretado, porque es como el trabajo que hace un intérprete que cuando habla a alguien en un idioma, en el mismo tiempo se lo traduce a una tercera persona. Es un lenguaje interpretado. Paradigma de programación. Dentro de los paradigmas de programación, imperativos, funcionales, lógicos y orientados a objetos. En esta parte estoy yendo un poco rápido y me doy cuenta que estoy yendo un poco rápido porque son muchas definiciones que le van a quedar en sus manos. O sea, pueden volver sobre ellas. Decía, los imperativos describen, los imperativos son los lenguajes especiales para atacar problemas que se pueden resolver con algoritmos. Los problemas de ingeniería son especiales para eso. Y como dice ahí, recuerden que hemos hablado de estados antes, estado inicial, estado intermedio, estado final. Entonces, los lenguajes imperativos hacen referencia a la programación como un método que toma esos estados y los va cambiando con sentencias. Una definición, si se la quieren acordar, pueden acordársela, si no, no. Ejemplos clásicos, esos tres que están ahí, Basic, Pascal, Fortran. Son, podría haber puesto más, porque el C también cae dentro de esta categoría, el C++, el C#, Java, todos entran, pero ya C++ y Java ya son más orientados a objetos, pero no vamos a ir por ahí todavía. Hay que aclarar que dentro de los imperativos está el BASIC, que vamos a ver un dialecto, y dentro de los imperativos son los lenguajes esencialmente para ingeniería. Por eso vemos un lenguaje imperativo. Los lenguajes funcionales, la gente que usa AutoCAD, sepa que Lisp es un lenguaje funcional que viene con AutoCAD. Si usted quiere programar en AutoCAD, pueden hacerlo. Se llama AutoLisp, el lenguaje de AutoCAD, y le extiende muchísimo la potencia AutoCAD, así como VBA, Visual Basic for Application, extiende muchísimo el potencial de Excel. Como ustedes van a usar mucho Excel, por eso utilicemos algo que se puede enseñar en poco tiempo y que se puede aprender lo que necesitan después para usarlo con Excel.
SAP es un lenguaje funcional muy propietario para usos muy específicos, pero bueno, me venía bien para la definición junto con Lisp, porque no son muchos los lenguajes funcionales en este momento difundidos. Según el paradigma de programación, seguimos con los lenguajes lógicos, como Prolog y MicroExpert. ¿Para qué se usan estos lenguajes lógicos? Sistemas expertos, lógica difusa y algo de inteligencia artificial. Ustedes van a ver algo de eso muy poco probable, a menos que una vez recibido se lancen por un área de investigación que los lleve para ahí. Suerte. No son lenguajes fáciles, en absoluto. Y tienen una lógica que no es la habitual a la que uno está acostumbrado a pensar, sobre todo dentro de la ingeniería. Se necesita una formación para estas ramas de la programación, una formación en matemática que normalmente, y ingeniería civil no se da, y en la mayor parte de las ingenierías no se da, porque utiliza estructuras matemáticas muy poco comunes. Finalmente tenemos los lenguajes orientados a objetos típicos, Java y C++. Se solapan en algunas áreas con los lenguajes imperativos. Nosotros vamos a utilizar algo de objetos, no programación orientada a objetos, sino objetos en el entorno que vamos a ver. Pero no vamos a ver programación orientada a objetos en su inmensa potencia, porque no nos da el tiempo. Y además necesitan una formación que ustedes no traen. Pero tienen que saber, lo pide la Secretaría de Políticas Universitarias y la CONEAU, toda esta base teórica es necesaria para el aprendizaje a posterior de lo que vamos a seguir avanzando. Acá volvemos un poco sobre los lenguajes imperativos, y no es casualidad que volvamos sobre ellos, porque los lenguajes imperativos, mejor dicho, el lenguaje que vamos a ver pertenece a la familia o al paradigma de programación de los lenguajes de programación imperativa. Y como dice ahí, son los más difundidos. No es casualidad que sean los más difundidos. Estos son los lenguajes que cualquier persona sin tener una formación académica de nivel matemático elevado puede aprender. No se necesita habría que ver para Fortran o para COBOL, que necesitan un conocimiento Fortran un poco más avanzado de matemática y COBOL un poco más avanzado de contabilidad, pero son cosas que uno puede aprender por su cuenta. Los otros lenguajes que veníamos mencionando hace un rato, de lógicos, los lenguajes funcionales y orientados a objetos, muchas veces necesitan un trasfondo matemático que la mayor parte de las ingenierías no lo tienen, porque no lo necesitan, punto. Si quieren estudiar informática, bueno, tendrán la base matemática para eso, o estudiar matemática. Ahí van a ver muchas de las matemáticas que se necesitan para los lenguajes que no son imperativos. Los lenguajes imperativos sí acoplan muy bien con los problemas cuyas soluciones se pueden expresar con un algoritmo. No hemos empezado con algorítmica porque a Pedrosa se le antoja. No, hemos empezado con algorítmica y con algoritmos porque los problemas de ingeniería son, en la gran mayoría, pero no en la totalidad, en la gran mayoría de los casos resolubles con un algoritmo, o sea, con un paso a paso matemático. Y los lenguajes imperativos se adaptan, han nacido para resolver esos problemas. O sea, esta secuencia que seguimos no es caprichosa ni al azar, sigue un modelo específico de programación que a su vez sigue una aplicación específica de una ingeniería específica. Y los lenguajes imperativos más conocidos están ahí listados: Basic, C, Pascal, Fortran, COBOL, hay otros, pero estos son los más comunes que uno se puede encontrar, que ya tienen todos 50 años. Sí, tranquilamente 50 años, si no es más. Por supuesto, han ido evolucionando en ese tiempo, sobre todo los entornos de desarrollo, han ido mejorando y han ido cambiando para
hacer más fácil y menos ardua la tarea del programador. Y con ese último comentario está relacionado esto que sigue acá, la programación visual. La programación visual es un avance sobre la programación imperativa, sobre todo para el diseño de las interfaces, que era un trabajo en la programación imperativa no visual que se hacía a mano y que era arduo y laborioso. Todos los avances en entorno de programación, sobre todo para los entornos de programación imperativa, buscaban hacer más rápido y menos propenso a error y sin necesidad de tanta ida y vuelta para sacar los errores de parte del programador. Cuando uno tenía que diseñar una interfaz, tenía que decirle, dibuja una raya de acá a acá. Ahora, abajo de esa raya, desplazado 3 píxeles, dibuja otra raya igual, de otro color, para que... Y se hacía así, créanme, no estoy exagerando. Es como se hacía cuando no existían los entornos. Soy tan viejo como para acordarme de eso. Cuando no existían los entornos de programación visual, uno tenía que diseñar una interfaz a mano de esa manera. Tenía el control absoluto, pero era durísimo, y normalmente andaba en una computadora, en un sistema visual. Le cambiaban la resolución de la computadora, pasa que en esa época había pocas resoluciones, le cambiaban la resolución de la computadora y todo se desbarajustaba, usando un barbarismo. Pero la programación visual vino a ayudar a eso, o sea, dentro de la programación visual aparece ya muy visible el concepto de aplicación como un objeto, aunque la palabra no es objeto, y para ello hay que planificar el programa, y lo primero de esa planificación implica el diseño de la interfaz de usuario. Todos estos pasos lo vamos a hacer dentro de aproximadamente 30 minutos, quizás antes. Luego del diseño de la interfaz de usuario, la creación de la aplicación, que es escribir el código, porque no todo sale tan... Algo tiene que escribir uno, algo bastante. Luego de eso, la creación de la aplicación, que es el maridaje entre la interfaz y el código. Finalmente, la compilación, la prueba y el debugging. El debug quiere decir sacarle bichos. Viene de una leyenda urbana de la informática de los años 50, donde los bichos se metían en los relés de la computadora. ¿Saben lo que es un relé? Es un dispositivo electromecánico que hace clic-clac. En todos los autos, ustedes tienen un relé para prender la luz. Y eso que hace clac-clac es un relé, algo que cierra y abre, cierra y abre. Bueno, las primeras computadoras tenían eso. Y de vez en cuando se metían las polillas ahí adentro, polilla, bicho, bug en inglés, y lo hacía fallar. De ahí viene la palabra debugging, quiere decir sacarle los errores a un programa, sacarle los bichos a un programa. Y como lo he dicho yo, y lo han dicho Mario, Moisés, Alejandra, Germán y Federico, la mayor parte del tiempo que uno pasa en un programa se lo pasa sacando los errores. Porque es así. Está estadísticamente demostrado. Todo esto para llegar finalmente a un ejecutable que es ya la aplicación. Sigamos con la programación visual porque sobre ella vamos a estar. La programación visual me permite armar interfaces. La interfaz es lo que el usuario ve. O sea, ese cuadradito con botones, ventanitas, cada uno de los elementos de las caras de las personas que tienen un microfonito. Esos son los elementos de la interfaz de la aplicación Google Meet para el caso, por mencionar la que estamos viendo ahora. La programación visual me permite armar esto que es lo que ve el usuario y con lo que interactúa en un entorno gráfico para hacerlo rápido, no diciéndole, como decía hace un rato, hacer una raya aquí, otra allá, que era un trabajo arduo y que llevaba mucho tiempo. La programación visual nos ahorra una cantidad increíble de tiempo en eso. Iba a decir, pueden preguntarle a sus compañeros de otra carrera que creo que hacen programación no visual, como para comparar. Pero bueno, como no estoy seguro, no dije nada. Una aplicación. Una aplicación puede tener varios archivos, o sea, no tiene por qué ser un exe. Es más,
En la mayoría de los casos no es un exe, sino un exe y varias cosas más. Todo eso o se une en la compilación para hacer un exe más grande, o se hace un exe con varios archivos que lo acompañan. Cuando hace uno la instalación de una aplicación Windows, se instalan un montón de cosas, no solamente el exe principal. Ese montón de cosas son otros archivos, que es una colección de archivos que forman parte de la aplicación grande. Todo esto es necesario explicarlo porque forma parte de lo que se va a hacer. Compilador. ¿Qué es el compilador? El compilador es un programa en particular que se encarga de convertir lo que uno escribe, o sea, lo que está escrito en ese texto de dimensionar variable, leer variable, variable igual a 2 más 1 por 5, mostrar el resultado, todo eso que está escrito en el lenguaje humano lo tiene que tomar el compilador y convertirlo en los unos y ceros que entiende la computadora. Es un trabajo difícil crear un compilador, pero no es inhumano, hay cosas más complicadas. ¿Para qué lenguajes vienen? No, esta no es una lista exclusiva. ¿Para qué lenguajes vienen entornos de programación visual? Porque también vienen un montón de lenguajes que no tienen porque no necesitan un entorno de programación visual. Dentro de lo que, como son necesarios para un entorno visual, como es Windows o Linux, para el caso en los entornos Linux que usan la interfaz gráfica, porque Linux puede programarse para solamente la interfaz de texto. Dentro de esos lenguajes existe el BASIC, el C, el C++ y el C#, que son diferentes variables o variantes de un lenguaje inicial que era el C, el Pascal, el J++, que es otra variante que hizo Microsoft sobre Java original, que no es de Microsoft, Java original es de Oracle. Oracle, yo no sé si lo vendió ya, por eso me quedo con la duda. Todo esto son dialectos. ¿Por qué dije la palabra dialectos? Porque un fabricante de software puede elegir tomar una parte de la definición que hace la Organización Mundial de Estándares de un lenguaje. Hay de definición de estándares para todos los lenguajes grandes, C, C++, BASIC, Pascal, y puede elegir un subconjunto de esas características e implementarlo por su cuenta, y le va a poner su nombre particular. Yo podría elegir, exagerado porque no tengo tiempo para hacer eso, ni las ganas en este momento ya, podría elegir la declaración, la norma de BASIC, y decir, bueno, yo voy a hacer el Pedrosa BASIC, y tomo alguna de las partes de BASIC que me interesan para resolver algún caso particular, y me pongo y hago programo un compilador que tome el Pedrosa BASIC y lo convierta en un exe que entiende la computadora. Eso sería un dialecto de BASIC. O sea, es una parte, puede ser casi todo, pero no necesariamente todo, del estándar de un lenguaje que está particularizado para determinada aplicación. Sigamos sobre la programación visual. Y esto es un lazo que parece que no termina, porque normalmente es uno el que dice, acá corto, porque uno puede seguir dentro de este lazo refinando y refinando, agregando características y refinando y sacando los mocos que trae el agregar nuevas características, y viene un cliente y me dice, bueno, pero yo quiero que el fondo sea rosa, y descubrimos que el fondo rosa hace que los botones en determinadas circunstancias no se vean, entonces hay que sacar para cuando el fondo sea rosa. Todo eso es parte del ciclo de vida de un programa, de una aplicación. Uno parte de la planificación mismo, dice, bueno, quiero hacer esto. ¿Cómo lo? Ya vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo primero que voy a hacer es decidir qué va a ver el usuario. Eso es el circulito amarillo ese que dice determinar la interfaz de usuario. Vamos a ver un ejemplo. Luego está crearla la aplicación, o sea, escribir el código que se va a entender con la interfaz de usuario, escribir en algún lugar. Luego, a partir de ese código y de esa interfaz de usuario, probar la aplicación, o sea, decirle al entorno, ajá, correla y ve qué pasa. Para ver qué pasa se tiene que crear el archivo ejecutable, que es el circulito en marrón claro que está, para ustedes sería arriba a la izquierda.
Y luego vuelvo al principio porque descubro que me falta algo o que me piden algo extra y eso pasa constantemente. Ah, no, pero hubiera quedado más lindo si en vez de ponerlo de esta manera lo pongo de esta otra. Ajá, pero lo puedo acomodar de esta otra forma. Le puedo poner una foto, le puedo poner sonido. Todo eso es parte del ciclo. O descubro, este algoritmo está mal escrito. No era por, era elevado a. Y sigo dentro del ciclo de planificar, determinar la interfaz, crear la aplicación, donde lo último que acabo de decir es crear la aplicación, es modificar el código. Luego vuelvo y así hasta que en un momento dado dice, bueno, esto está aceptablemente bien, acá queda. Y ahí uno sale de este pentágono, porque no es un círculo, de este pentágono eterno, cuando dice, bueno, parece que no hay más errores, hasta que otro lo encuentra, porque normalmente es otra persona la que dice, amigo, su programa falla cuando hago esto, y uno vuelve a entrar al pentágono a corregir eso. Por supuesto, todo eso es cuando uno trabaja de programador o cuando uno le piden en una empresa que haga un programa para resolver un problema específico, y no crean que a ustedes no les puede pasar eso. Sí les puede pasar. Entonces, esto es la secuencia de pasos que sí o sí me voy a encontrar como programador cuando me enfrente a un entorno visual. Los pasos en un entorno no visual eliminan o por lo menos modifican muchísimo, la reducen en gran manera al paso de determinar la interfaz de usuario, porque uno ya tiene una interfaz de otro tipo en la cual tiene que amacarse de otra manera. Pero afortunadamente para ustedes, el entorno visual les ahorra muchos de esos problemas. Digamos, les saca un problema, le aporta otros, pero le saca mucho de la cabeza. Vamos a un análisis un poco más fino de la planificación, porque la planificación es fundamental. Primero que sabe qué es lo que quiere hacer el programa, eso es el objetivo. O sea, este programa, ¿qué hace? Calcula el área de un círculo a partir de un diámetro. Ah, bueno, que lo vamos a ver después. Es el objetivo del programa. Ajá. Luego que preguntase, y ya vamos a ver por qué, ¿qué información ingresará al usuario? Porque a partir de saber qué información, o sea, qué le pregunta el programa al operador que está sentado frente al teclado, porque de acuerdo a la respuesta a esa pregunta son los controles, que es un control, ya lo vamos a ver enseguida, son las cosas que uno pone en la interfaz del usuario. Luego hay que decidir qué va a hacer el programa con esas cosas que escribe el usuario que se entran a partir de los controles. Vamos a ver un ejemplo, no se asusten. Y luego, lo último, tiene que el programador decidir qué hace con las respuestas. Recuerden que lo que dijimos en la primera clase de programación, todo algoritmo, para ser un algoritmo sensato, tiene que dar un dato de resultado, si no, es al cohete, no sirve para nada. Entonces, ese dato de resultados son el último cuadrado, qué respuestas produce y cómo las dará. Es decir, cómo saber qué datos me devuelve y cómo los voy a mostrar. Son decisiones del programador que están todas en la planificación del programa. Todos estos 4 pasos son claves. Haciéndose esas 4 preguntas, uno sabe con bastante certeza qué es lo que le va a poner al programa. Pero sabe con certeza qué le va a poner al programa. La interfaz de usuario, esa que venimos hablando desde hace 50 minutos, puede ser una o más pantallas y normalmente en todos los entornos visuales se le dice forma o formulario a cada una de las pantallas que tenga un programa o aplicación. ¿Puede tener más de una? Sí, puede tener muchas más de una. ¿Puede tener una sola? Sí, también puede tener una sola. Eso es decisión del programador de acuerdo a cómo ha pensado resolver el problema específico que le han planteado. Cuanto menos específico sea el problema, más pantalla va a tener que poner porque va a tener que preguntar un montón de cosas. Cuanto más específico sea un problema, como lo vamos a ver enseguida, menos cosas necesita poner porque está acotado en lo que tiene que resolver. Entonces, la interfaz de usuario tiene todo ese conjunto de formas, formularios o pantallas. Y a su vez,
Esas formas, formularios o pantallas tienen controles, o sea, todos los objetos visuales que hay en una forma se llaman controles. Sean botones, sean cajas de texto, sean cajas de imagen para poner una imagen, sean lo que sean, todos se llaman controles. Y ya vamos a ver cómo lo puede ir poniendo uno a esos controles en un ejemplo sencillo. Pero sepan, necesitan saber que cuando yo hablo de una forma, formulario o pantalla, ya tienen que saber a qué me refiero. Y cuando diga control, ya saben de qué estoy hablando. Vamos a ver un ejemplo para que quede aún más claro. ¿Cómo construyo la interfaz de usuario? Primero la forma. Tengo que poner tantas formas como yo considero como programador que voy a necesitar. Creo que para todos los problemas que ustedes van a necesitar ver, con una forma les basta y sobra. No necesitan, para el nivel de complejidad que la materia exige de ustedes, más de, si quieren hacerlo más, pueden hacerlo. Yo no les recomiendo hacerlo a menos que descubran que la descosen programando y que no tienen problema. En principio, con una forma, formulario o pantalla es suficiente. Y esa forma, formulario o pantalla va a ser la base en la cual se va a crear la interfaz de su aplicación. El siguiente paso es dibujar sobre esa forma, formulario o pantalla los controles que ya acabamos de mencionar, y esos controles componen la interfaz, componen que sí, porque ensamblan, porque arman la interfaz con la cual se va a enfrentar el usuario en los formularios que ustedes van a utilizar. O si me voy a ser fiel a lo que acabo de decir, en el formulario o forma, en el formulario o en la forma, porque de las dos maneras lo van a ver escrito y de las dos maneras me van a oír a mí, porque cualquiera de las dos formas lo voy a decir porque así estoy acostumbrado a hacerlo y así se acostumbra a hacerlo. Entonces, si yo digo forma, ya saben de qué estoy hablando. Si digo formulario, saben que estoy hablando de lo mismo. Y si estoy hablando de controles, es todo lo que va dentro de la forma o formulario. Esto es un ejemplo de formulario. Aquí ya estamos viendo una imagen del entorno que vamos a utilizar. Eso que está ahí en primer plano en pantalla con el reticulado de puntitos es la matriz en la cual uno va a dibujar los controles. Eso es una forma o formulario. Ahí está, vacía, no tiene ningún control. Es responsabilidad de uno a posteriori ponerle los controles que haya decidido ponerle en función de todo el análisis previo que ya hemos dicho que uno hace cuando planifica una aplicación. Cuando uno ya ha llegado a esta parte y tiene que tener una idea bien formada en la cabeza de cuántas cosas necesita. Por supuesto, en el proceso uno le va refinando y descubre, si le pongo una más, o le saco una, o le pongo dos botones, o le pongo otra cosa, ese proceso es inevitable, sucede siempre, a todos nos sucede, porque en el proceso de creación de la aplicación se nos van ocurriendo cosas, porque así funciona la mente humana. Hay programadores más o menos locos en los que ese proceso es más o menos visible, porque no lo muestra, pero internamente, dentro de la cabeza del programador, el proceso va así. No es aporte mío, las neurociencias que se han abrevado mucho, han tomado mucho de las programaciones de las computadoras, porque con las computadoras recién el hombre se va encontrando con algo que, comilla, piensa, entonces al descubrir con otra cosa que piensa, empieza a preguntarse, ¿y yo cómo pienso? Y ahí surgen las neurociencias y muchos de los avances de los últimos 10 o 15 años en investigación del cerebro, inteligencia artificial, todo eso, bueno, surgen de ver cómo piensa una computadora y de ahí realimentar a cómo piensa la mente humana y volver a la computadora. Todo ese proceso es lo que permite la evolución de la programación, entre otras cosas. Pero volvamos a lo que estábamos hablando. Acá tenemos una forma, que es esa cosa con un puntillado,
Y en ese puntillado sirve de referencia para poder acomodar más o menos bien los controles. Es el único propósito. Y ese puntillado desaparece cuando uno crea la aplicación. O sea, la aplicación no va a tener ese puntillado. Va a ser gris. Si ustedes la quieren hacer rosa, pueden hacerla rosa. Pero yo les diría que por el momento jueguen con los colores lo menos posible. Porque el tema de los colores pueden renegar y en este momento no les hace falta renegar con eso. Por el momento mantengamos la base con las pantallas grises. Y bueno, eso es un formulario. Ahí tienen el ejemplo clásico. Todos los entornos visuales pueden cambiar la forma de esto que ven, pero la inmensísima mayoría de los entornos de programación imperativa visual, sean de C, sean de BASIC, como el que vamos a ver, porque encima hay un montón de entornos de BASIC para esto, sean de Pascal, Delphi, Lazarus, que eran dos entornos visuales, todos tienen esto, una pantalla con una forma o formulario, una pantalla donde uno, que es lo que está atrás, donde uno escribe código y otra ventana, que es la que está ahí a la izquierda, donde uno le da las características a los formularios. Ya vamos a ver de qué estamos hablando en segundos. Ahí tenemos una forma donde yo he puesto varios controles al azar. O sea, ahí hay un ejemplo, no un ejemplo, sino un surtido de los controles usuales que uno, esto está descrito, estos controles usuales están descritos en los archivos que dije al principio de la clase, que van a quedar disponibles dentro de la carpeta junto con la teoría de hoy en el aula virtual para que lo descarguen y los vean, no para que junten tierra en su computadora. Esos archivos les van a ser muy útiles, háganme caso, descárguenlo y les diría imprímanlo, porque lo que uno tiene en papel lo lee mejor, se aprecia mejor, por lo menos a mí me sucede eso y por eso yo lo recomiendo. Entonces, dentro de los archivos que les doy para que descarguen, hay una descripción de controles que no se iba a extender muy mucho, la clase se iba a ser innecesariamente compleja si me ponía a describir eso acá. Por eso se lo doy para que lo vean por su cuenta. Algo vamos a ver ahora, pero no al nivel que está ese archivo. Entonces, ese archivo está para complementar la clase de hoy. No es un opcional. Se los doy porque corresponde que lo sepan y van a necesitar saberlo. Entonces, esos archivos que están ahí en esa carpeta extra, es más, dice eso, contenido extra para la teoría número 8. Descárguenlo, véanlo, imprímanlo, estudienlo, porque le van a ser útiles. Entonces acá yo tengo una serie de controles que puedo reconocer rápidamente. Un botón, todos los entornos de programación del planeta que yo, no todo, el 98% de los entornos de programación del planeta que yo conozco están en inglés y hay que apechugar con eso. Sí, me van a decir, les puedo cambiar en algunos de ellos, Eclipse, algunas versiones del Visual Studio, el mismo App Inventor. Pero cuando hacen ese cambio, se encuentran con que hay cosas que dejan de andar, porque los programadores que han programado esos entornos son esencialmente anglófonos y hablan inglés, o su segundo lenguaje es el inglés, o sus clientes hablan inglés y están pensando en inglés. Por eso todos los controles están acá rotulados en inglés. Button quiere decir button, en la pronunciación correcta quiere decir botón. Oval BTN quiere decir botón oval. Checkbox es eso, casilla de verificación. Label quiere decir rótulo, cuando uno tiene que poner un texto en una forma o formulario, ¿qué usa? Un label, o sea, un rótulo. El edit, también conocido como caja de texto, es donde uno puede escribir o mostrar texto. Nótese la palabra que estoy usando, texto. Esos son los controles que uno puede poner sobre una forma. Cada uno de esos controles tiene características en particulares. ¿Cómo se les dice esas características? Se les dice propiedades. O sea, ese rótulo que dice button 1-1 es el rótulo de ese botón y uno puede cambiarlo y normalmente lo cambia. Lo mismo que el oval button 1-1. Uno puede cambiarlo y normalmente lo cambia. ¿Para qué? Para que la interfaz de la aplicación que uno está escribiendo sea más comprensible para uno y para terceros. ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a ver enseguida. Crear la aplicación es escribir el código. Acabamos de ver cómo se crea la interfaz.
Lo siguiente es escribir el código, o sea, poner todas las instrucciones que vienen del LDP, y para eso se lo he hecho aprender el LDP, para que puedan pensar la solución al problema para luego programarla. Uno toma el LDP, y les voy a pedir el LDP en el parcial, uno toma el LDP y después, cuando tiene un buen LDP, se manda a escribir el código. Hacerlo al revés cuando sean cancheros. Antes no les recomiendo hacerlo. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque lo he visto hacer a todos los cursos desde que yo estoy enseñando informática. Mucha gente dice, yo me mando primero a programar y después escribo el LDP. Y el resultado, en el 90% de los casos, no es bueno. Cuando yo les digo, vayan por este camino, es porque el otro camino ya lo he pisado y está lleno de minas explosivas. Es peligroso. Cuando le digo, hagan así, 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 es porque considero que es mejor para ustedes. Después ustedes verán cómo lo resuelven, pero yo les digo cuál, en mi experiencia, es el mejor camino. Entonces, el conjunto de instrucciones es el código. ¿Dónde lo escribe uno? Ya vamos a ver, en no muy mucho más. Ahí tenemos la ventana de código del entorno que vamos a ver más adelante. Ahí en particular, todo el código que está escrito ahí es código que pone el propio entorno. Esencialmente son las definiciones de la interfaz, o sea, dónde están los botones, qué rótulos tiene, con qué letra están escritos, qué color tienen de fondo. Todo eso son las definiciones de la interfaz que el entorno lo hace por ustedes, afortunadamente. Es una gran ayuda. Y abajito, donde dice en verde code here, es donde uno termina escribiendo el código. Ya lo vamos a ver con más detalle, pero es necesario que yo les muestre dónde uno escribe para que cuando lo haga ya sepan de qué estoy hablando. Los últimos pasos del proceso. Compilar, hay una tecla o un ítem de menú, que lo vamos a ver, que hace eso. Compila, o sea, convierte lo que uno ha escrito a algo que entiende la computadora y lo hace correr. Y ahí uno prueba, o sea, se comporta como un programa normal, habitual, como la calculadora, como el Paint, como el que sea, un programa que uno interactúa con el mouse y el teclado. Puede pasar que en Windows 10, en el entorno, me he encontrado que en algunos Windows 10, no en todo, arranca minimizada. Bueno, siempre uno tiene que estar fijándose en la barra de aplicaciones para hacer clic en el iconito de la aplicación, por si acaso, cuando uno le dice al entorno compilar y no se hace visible la aplicación, es porque está minimizada. Y eso es un defecto de algunas versiones de Windows 10. En Windows 7 no sucedía. Y no todos los Windows 10, pero bueno, no puedo resolver todos los sistemas, las variantes de todos los operativos, así que hago la salvedad. De todos modos, cuando vayan a rendir a la sala de computadora, en todas ellas ya he verificado que no apareciese este problema. Así que era un comentario para cuando ustedes estén probando en su casa. Si descubren que eso sucede, ya sepan por qué y qué hacer. Un resumen, un revisionismo de lo publicado, como decía Dolina. Toda programación visual se hace así. Interfaz de usuario. Controles y sus propiedades. Los objetos son controles. Y finalmente, mejor dicho, los controles son objetos, no al revés. Porque uno puede tener un objeto que no sea control, incluso en este lenguaje que vamos a ver, pero por el momento no vamos a meter por ese camino. Y finalmente la escritura de código. Y luego de esto, de estos tres pasos, ¿cuál es el que sigue? Probar. Siempre. Eso es así. Uno escribe y luego pasa a probar. El proceso grande del cual venimos hablando hace 3 clases, porque esta ya es la tercera. La primera corresponde al bloque negro que está ahí. Encontrar un algoritmo que solucione el problema. Por eso hemos arrancado con algorítmica en el práctico 6. Luego, el práctico 7, el bloque que está ahí en naranja, es escribir ese algoritmo en un pseudocódigo o LDP. Finalmente, el bloque que sigue es convertir el pseudocódigo a un lenguaje de programación en algún entorno el cual lo convertirá en un programa.
ustedes podrán, si no les gusta este entorno de programación, buscan otro. Cuando, digamos, si al que le interese, por supuesto, hay gente que le interesa, hay gente que no le interesa, pero si alguien dice, este lenguaje no me gusta porque no me gusta, y muchas veces la programación, como es tanto a un arte como una ciencia, tiene muchísimo de gusto. A mí hay lenguajes que me gustan y hay lenguajes que no me gustan. Java, por ejemplo, me parece horrible. Hay gente que le encanta. Bueno, a él le gusta ese lenguaje, a mí no me gusta. A ella le gustará COBOL, a mí me parece un lenguaje espantoso. Con la programación sucede eso. Y yo diría que eso es una cuestión de estructura mental, cómo se ha ido educando uno. Y como la educación es de acuerdo a cada persona va a tener preferencia por un tipo de lenguaje más o menos. Pero sepan de que si escriben un buen pseudocódigo, y por eso insistimos tanto en el pseudocódigo, no es de molesto que insistimos en el pseudocódigo, y no es de molesto que le digo en el parcial hagan primero el pseudocódigo, el LDP en Word, y recién después, cuando tengan clarito a qué es lo que se les pide que haga, recién ahí pasen a programar. Si usted escribe un buen pseudocódigo, se lo pueden programar en cualquier lenguaje, en el lenguaje que sea. Si usted no lo sabe, le dice a Cacho, el programador de confianza, Cacho, programame esto en Java, lenguaje horrible, programame esto en Java. O se lo dicen a María, que le gusta COBOL. María, este programa para el banco, iba a decir banco macro, pero no sé si existe. Sí, existe todavía. Este programa me han pedido para el banco macro, o me lo ha pedido Tensolite, para hablar de una empresa de ingeniería civil. Me lo puede programar porque yo tanto de programación no sé. Y María, como es una experta en Autolisp, le hace un programa para AutoCAD que le resuelve su problema y se lo pueden cobrar a Tensolite. Son ejemplos al azar que doy para decirle que la programación no está lejos de ustedes por más que vayan a ser ingenieros civiles. No está nada lejos. Y hay una rama de la ingeniería civil, de la investigación de la ingeniería civil, que utiliza muchísimo la computadora, y dentro de las computadoras utiliza muchísimo la programación. Si se van por ahí, se acordarán de Pedrosa y de todo lo que habló Pedrosa cuando hablaba de programación y pseudocódigo. Un ejemplo, este que venimos utilizando hace rato. Sacar el área de un círculo a partir del diámetro. Ese era el algoritmo, a grosso modo. Del algoritmo, ¿a dónde pasaba? Y pasábamos al LDP. Ya es otra cosa. Y ahora sabemos, o por lo menos vamos a saber, qué es lo que hay que escribir para convertir el LDP en un programa. Esto es la reelaboración de, digamos, escrito con letras sin los dibujitos para que se vea más claro del algoritmo que vimos al principio. Y acá ya entramos en sustancia. Como dijimos, ya tenemos el algoritmo claro, y por eso, volvamos. Tenemos el algoritmo claro, y lo hemos hecho en LDP para que esté más claro todavía. Y de ahí nos quedó en la cabeza que tenemos que leer un diámetro y tenemos que escribir un área. O sea, necesito algo en donde uno entre datos y algo en donde uno muestre datos. Ajá, ahí tengo ya la idea de la interfaz. Tengo un rótulo al lado de una casilla de texto donde uno va a escribir el diámetro, un rótulo área. Al lado de una casilla de texto donde uno va a mostrar el área, un botón donde uno siempre pone el código. Para lo que ustedes van a ver en la materia, anoten lo que voy a decir ahora. Todo el código va a quedar asociado a un botón. ¿Se puede poner en otros objetos? Sí, se puede poner código, pero a ustedes no les va a hacer falta. Siempre código asociado a un botón, sea botón rectangular, sea botón redondo, todo el código asociado a un botón. ¿Qué quiere decir asociado a un botón? Lo vamos a ver en minutos nomás. Pero esto es el primer paso luego de tener el algoritmo claro. Según los pasos que dije hace un rato, era el diseño de la interfaz. ¿Por dónde entro? ¿Por dónde salgo? ¿Con qué hago las cosas? ¿Con dónde entro? El edit 1.1. ¿Por dónde salgo? El edit 1.2. ¿Con qué hago las cosas? El botón de calcular. ¿Con qué termino el programa? Con el botón de parar. Ese botón, por supuesto, no decía parar. A ese parar se lo he puesto yo. Yo le pongo un rótulo para que indique qué es lo que hace. Pero bueno, es el proceso de creación de la interfaz.
Y acá hay un ejemplo de cómo le pongo el rótulo al botón. Al costado izquierdo, como les dije hace un rato, uno tiene una lista donde están las propiedades de los objetos y marca específicamente al objeto que está señalado por esos asideros de los costados, los puntitos grises. Eso señala cuál es el control al cual yo le estoy modificando las propiedades. Las propiedades de un control son las características de una persona: alto, bajo, gordo, flaco, pelado, con mucho pelo. Bueno, los controles grande, chico, fondo gris, fondo rojo, arriba, abajo, todas esas son las características de un control que se llaman, para ser preciso, se llaman propiedades, o sea, properties en inglés, y se las modifica desde esa lista que está a la izquierda en el entorno. Esto lo vamos a ver enseguida en tiempo real, pero necesito decir de qué se trata antes de ir a eso. Y ahí está la escritura del código. Fíjense, los que puedan leer, que ahí dice dim, diámetro single, dim, radio single, dim, área single, una serie de instrucciones que las vamos a ver una a una, que están directamente relacionadas al pseudocódigo. El dim en particular, y me estoy adelantando un poco, era el definir que se ponía en el pseudocódigo. Single es el nombre para los reales, o sea, números que pueden ser decimales. En este dialecto de BASIC tenemos 4 tipos de datos esenciales. En realidad tenemos más, pero para nosotros con 4 nos alcanza. Single para los reales. Double para un real muy grande, por ejemplo, un factorial. Normalmente lo define como double. Integer para un entero. ¿Por qué uno elegiría un número entero y no directamente un real? Porque los enteros se procesan más rápido. Entonces, cuando uno puede usar entero, se recomienda usar entero. Si no, morimos en el single. Y finalmente, el tipo texto, que todavía no lo vamos a ver hoy día, o la vamos a ver muy por arriba. Entonces, ¿qué es lo que yo en este caso, ha escrito aquí? Esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas que dicen dim, 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 diámetro igual a algo, radio igual a algo, área igual a algo, y finalmente un edit 1-2.text igual a otra cosa. Esa es la escritura de código que hace uno. Uno toma el LDP y lo escribe traducido acá. La traducción se van a guiar de lo que yo voy a hablar dentro de unos minutos y de los archivos que le he dicho que están como complemento para la teoría de hoy. O sea, de esas dos cosas van a sacar la información que necesitan para ver qué código, o sea, qué palabras escribo yo en un código. Entonces, ya fue el diseño de la interfaz, ya fue el cambiar las propiedades a los controles u objetos para que se adecúen al aspecto visual que yo quiero, y finalmente escribo el código. Luego hay que grabar eso en la carpeta que corresponde y ejecutarlo, o sea, compilarlo y pedirle al entorno que lo ejecute para probar la aplicación. Y cuando uno la prueba, siempre se encuentra con algún error, a menos que sea algo tan sencillo como esto. Después podrían probar de cometer algún error para ver cómo reporta los errores del entorno, porque la mayor parte de los compiladores reportan cierto tipo de errores, no todos los errores. Por ejemplo, no puede darse cuenta si uno se equivoca en la lógica del programa. Si uno quiere calcular un radio, un área, y en vez de elevar al cuadrado, lo elevo al cubo, estoy calculando mal, por eso el compilador no lo puede saber. Es un error de lógica y solamente yo me puedo enterar dándome cuenta de que esto está resolviendo cualquier verdura. Entonces, de ahí tengo que decir, debo haber escrito algo mal, debo tener un error de lógica en las operaciones matemáticas que estoy usando. Si yo escribo algo que no obedece a la sintaxis del lenguaje, eso sí me lo marca el compilador. Me pone un mensajecito de error. Vamos a ver si podemos lograr un error de ese tipo para que ustedes descubran cómo muestra mensaje de error este entorno. El último paso, la ejecución del programa, es preferible F10, me olvidé corregirlo, en vez de F9. F9 compila, pero F10 compila y ejecuta. Entonces ahí donde dice F9, anoten en algún lado y corrijan y pongan F10. Y ahí están viendo la aplicación que recién se programó
corriendo. O sea, eso ya no es el entorno de desarrollo, eso es la aplicación. O sea, la ejecución del programa es esto. El programa está corriendo como entidad separada. Y ahora vamos a pasar a la descripción del entorno. Bien, permítanme que deje de compartir. ¿Por qué voy a dejar de compartir? Porque necesito hacer unas operaciones de acomodado de pantalla, porque el entorno no se me acomoda bien a los doble monitor. Entonces, para que ustedes puedan ver bien lo que quiero mostrar ahora, tengo que hacer alguna gimnasia de pantallas, o sea, acomodar algunas ventanitas de forma de que ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo. Y esa operación es lo que estoy haciendo ahora y en eso me estoy demorando. No estoy perdiendo tiempo. Sino... menos mal que me acordé. Había dicho que iba a mostrar en este intervalo, o sea, me toma 5 minutos entre lo que terminaba la parte teórica y lo que empezaba el entorno en sí, para mostrarles cómo funcionaba, espero que esta vez sin detalles anómalos, el programa que ejecutaba el pseudocódigo. Un momento. Bien. Ahí se está compartiendo. Sí, ahí se está compartiendo. Esperen a ver si puedo mejorar. O sea, acercarme un poco más. Sin que se... vea demasiado feo. Bueno, necesito hacer estos cambalaches. Ahí tengo un pseudocódigo. Quiero creer que lo están viendo ustedes al pseudocódigo. Si no, tengo que cambiar de ventana y no puedo cambiar de ventana sin que se mueva. ¿Sí? Ahí está un pseudocódigo. El algoritmo ese que voy a copiar ahora. Copiar. Voy a pegar ¿dónde? Lo voy a pegar acá, en el programita que, según yo les dije, interpreta, porque hace una interpretación, no hace una compilación. Y ahí ven que tienen definición, diámetro como real, área como real, radio como real, lee el diámetro, después lo divide en 2 para obtener el radio, después pregunta si radio es mayor. Eso ya son sutilezas de refinamiento, no hace falta que ustedes, después si quieren pueden hacerlo. Pero acá, digamos, yo le hice un pseudocódigo un poquito más elaborado que si uno introducía un valor negativo de un mensaje de error. Bueno, uno puede en este programa, en el PSaint, ejecutar esto y ver si hace lo que uno cree que hace, sobre todo para encontrar errores de lógica. Con esta flechita verde que está acá arriba, hace aparecer esta ventana que dice ejecución iniciada, que ahí está esperando que yo escribo un número, que es ese radio famoso, el diámetro. O sea, si yo escribo 6 y le doy Enter, calcula. Después verifiquen si el área de un círculo de diámetro 6 es 28,27404. Y terminó la ejecución. Bien, uno podría reiniciarla a esa ejecución y le tiro, qué sé yo, -6. A ver si me da un mensaje de error. Y ahí está. Error. El radio no puede ser negativo. Y terminó la ejecución. Eso es, digamos, llegar a descubrir por qué no lo había hecho bien. La clase del lunes me llevó su tiempo, pero quería mostrarles a ustedes cómo funciona este programita, que es útil. No están obligados a usarlo. Permítame que vuelva al zoom normal, porque si no se pierde todo. No están obligados a usarlo para nada. Yo no se lo voy a pedir, no se lo voy a tomar, no se voy a nada, pero me pareció interesante mostrárselo para que sepan que existe y si quieren usarlo por su cuenta, no va a estar
el que se acaba de mostrar, no. Este que estoy mostrando ahora, sí. Es más, en ese entorno, es el que está instalado en las computadoras donde ustedes van a rendir, y ese entorno es el que van a tener que usar para programar. Y el proceso de programación es lo que voy a mostrar ahora. Jerónimo, ¿qué hizo la pregunta? Sí, Jerónimo. Habíamos dicho que queríamos programar el algoritmo del cálculo del área del círculo. Y habíamos tirado una propuesta que tenía un rótulo, otro rótulo, un edit, otro edit, un botón rectangular. Recuerden que dije que todo el código que se les va a pedir que coloquen está asociado. Ahí abajo en pantalla a la derecha hay 4 archivos Word que lo deben estar viendo. Esos 4 archivos Word es esos archivos que vengo mencionando como 5 veces que les he dicho que están para que lo descarguen. Esos son, y especialmente la guía rápida y las estructuras, quizás tipo de lenguajes no es tan crítico. Los otros 3 tienen que saberlo. Y por eso se los dejo escrito, para que lo tengan escrito y lo sepan. Bien, volviendo, acá estoy haciendo qué etapa del proceso de creación de la aplicación. Estoy haciendo el diseño de la interfaz, porque ya había hecho antes, lo último que vimos en la presentación PowerPoint de recién, ya había hecho el LDP que correspondía a este ejemplo que estamos programando, que es el cálculo de un área de un círculo del cual se da su diámetro. Entonces necesitamos algo por el cual ingresar un dato. Para eso se usan los edit. Y los rótulos, estos que acabo de desplazar por pantalla, que dice label 1.1, ¿se usan para qué? Y para poner rótulos. Se llama rótulo, o sea, label quiere decir rótulo en inglés. ¿Y cómo le cambio el rótulo a ese rótulo? Acá a la izquierda, esta ventanita que estoy moviendo ahora, que dice Inspector, me marca las propiedades del control que yo haya seleccionado. Fíjense que a medida que yo me muevo entre los diferentes controles, cambian las propiedades, porque no todos los controles tienen las mismas propiedades. Voy al rótulo 1. Quiero que en vez de decir label 1-1, diga diámetro. Me voy a esta propiedad que dice caption, y que quiere decir, es otra palabra de decir rótulo en inglés, y le pongo diámetro. Está escrita la palabra diámetro. Entonces, es que si hago zoom, se va a perder. Yo le hago el zoom, pero se va a perder lo que estoy mostrando. A ver. Díganme si lo ven. ¿En cuánto está el zoom? No, sí. Eso es lo que pasa. Bueno, trataremos de movernos con cuidado ahí. Ahí está la palabra diámetro escrita. Veamos cómo le cambio el rótulo al otro rótulo, el que dice label 1-2. Ese quiero que diga, ¿qué cosa quiero que diga? Alguien que me conteste. Si es posible con micrófono, porque no puedo ver el chat, pues se me ha ido de pantalla. ¿Qué es lo que quiero que diga ese rótulo? ¿Qué es lo que quiero mostrar? La superficie. Correcto, puedo poner superficie, puedo poner área. El problema es cuando escribo yo, el zoom se va para cualquier lado, se va para donde él quiere. Superficie de un escrito, sí. No puedo correr, lo puedo poner donde yo quiera, y fíjense que me va mostrando en amarillito los valores en píxeles con respecto a este punto de la posición de ese control. Me voy para abajo, se va a hacer más grande el valor que me marca la IE, me voy para arriba, me voy para la izquierda. Bien. Eso ha sido tocarle las propiedades a 2 rótulos para que cambien su valor, para que cambien su rótulo y muestre otra cosa. Ahora quiero hacer lo mismo con el botón este. Le hice clic a él y me voy a Caption también y le pongo, qué sé yo, calcular. Calcular. No le estoy cambiando el nombre al objeto, le estoy cambiando el rótulo. El objeto se sigue llamando, acá arriba está el nombre, ahí donde muevo el cursor ahora, se sigue llamando button 1-1, que es de tipo QButton.
en el archivo que yo les pongo ahí para descargar de objetos RQ, se usa esa notación y por eso es que la uso en el archivo precisamente, para que se acostumbren a ella. Disculpe, profe, ¿cómo Sí, sé yo que el botón calcular está asociado al diámetro y a la superficie? ¿Tiene algo que ver con el 1-1 no, y el 1-2? no está asociado. No está asociado. ¿Quién lo asocia? ¿A quién le toca Lo el asociamos asociación? nosotros, pero Correcto. podrían haber otros botones ahí. Podría ¿Y haber... cómo evito yo que se me mezclen los botones y hacer un despelote? Es el trabajo del programador. Sí, ya sé que una respuesta medio avivada la que estoy dando, pero es que es la única respuesta. Acá tengo un problema muy sencillo que pide hacer una cosa. En general, los problemas que se le va a plantear, la mayoría le van a pedir hacer una cosa. Entonces, con un botón o dos es suficiente. El código que uno, estoy haciendo gestos, pero como no veo la otra pantalla, no sé si ustedes lo ven, espero que me entiendan. El código que uno le escribe adentro es el que da la asociación. O sea, cuando yo escriba el código dentro del botón calcular, y ya no ve cómo se hace, ahí se procede a asociar los otros objetos con la acción del botón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que no sé quién me hizo la pregunta. Sí, profe, sí se entendió. Duda que tengan, pregunten, porque este procedimiento, estas fases de proceso son críticas. Entonces, hay que, la pregunta que él ha hecho es muy buena, porque es una pregunta de concepto sobre cómo funciona el entorno, cómo lo uso. Entonces, no se queden con preguntas. De todos modos, creo que va a haber tiempo después de que yo termine de mostrarlo para contestar algunas preguntas. ¿Qué no he puesto acá que sí voy a poner ahora? Un botón de salir. ¿Por qué? Porque en toda aplicación Windows no hay un fin de proceso a menos que el usuario se lo dé. Bueno, sí puedo hacer yo un fin de proceso manual, pero eso implica que la aplicación va a arrancar y se va a cerrar. En la mayoría de los casos no me va a servir. Entonces, el fin de proceso manual, el parar de todos los LDP, normalmente en Windows uno lo hace con un botón para cerrar la aplicación, que es lo mismo que la X de arriba a la derecha. Y como quiero usar más controles, voy a usar el botón oval, porque quería mostrar más controles, nada más que eso. ¿Podría haber usado otro botón rectangular? Sí, ningún problema. Podría haber usado otro botón rectangular. Fíjese, a medida que le cambio el tamaño, ¿ven los números que cambian a la derecha? Ese es el tamaño de la forma que el entorno lo va actualizando en tiempo real. Width quiere decir ancho en inglés y height quiere decir altura. Si yo la muevo, va a ver que cambian el left y el top, porque son las posiciones de la forma dentro de la ventana principal de Windows. Bien, ¿qué hice hasta ahora? Puse un rótulo para el diámetro, un rótulo para la superficie, un botón para calcular y otro botón para salir. Y le cambiamos el nombre de salir. También se llama caption. Le pongamos salir. O si quieren ponerle parar, pónganle parar. Si quieren ponerle cacho, se lo pueden poner. El botón va a funcionar igual. El rótulo es solamente, más, le podemos dejar el cacho ahí para que quede de ejemplo, si es que ustedes no se confunden. Pero el rótulo que uno le ponga es solamente para que el usuario entienda qué hace ese botón. Pero si yo le pongo un botón que dice cacho, viene usuario XX y lo usa y lo mira, arranca la aplicación y dice, ¿qué hace el botón cacho? Entonces, por eso uno le pone un rótulo que refleja la acción, porque si no refleja la acción, el usuario, otra persona, porque yo no hago una aplicación para mí solo, bueno, la mayoría de las veces no hago una aplicación para mí solo, sino que la hago para dársela a un tercero, un cuarto, un quinto para venderla. Entonces tengo que pensar cómo la va a usar esa otra persona. Entonces no le puedo poner cacho de nombre, le pongamos un nombre que refleje lo que yo quiero que haga luego de que escriba el código, que sea la acción de parar. Ingeniero, Sí, disculpe que lo interrumpa. Ahí en el adelante. chat, Gallardo Salín pregunta, ¿cómo hacemos para que la aplicación sepa que ese botón sea para parar? Porque yo le voy a poner dentro de ese botón el código de parar. La respuesta que le estoy dando, Gallardo Salim, es la misma respuesta que di recién.
a la relación entre cómo se relaciona el botón calcular, porque se relaciona porque yo le escribo el código. Si al botón de parar le escribo el código de calcular, ¿qué va a hacer parar? No va a parar, va a calcular. Y si al botón de calcular le escribo el código de parar, no va a calcular, va a parar. O sea, el botón va a hacer lo que dice el código que tiene asociado con él. ¿Cómo lo asocio? Es lo que me ve en minutos. Pero lo que acabo de hacer es solamente ponerle un rótulo. Después yo tengo que respetar lo que dice el rótulo, si no, estoy escribiendo una mala aplicación. Si yo pongo una aplicación que donde dice parar calcula, y el usuario no va a saber qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque el botón parar tiene que detenerla, porque para eso se dice parar. Si no hace eso, tengo un error de diseño. Más que un error, tengo un mal diseño, porque le estoy poniendo algo que no le indica al usuario qué es lo que yo quería que ese botón haga. Eso es lo que asocia el código a los botones. Hasta el momento no he escrito nada de código. Ahora voy a escribir código. ¿Dónde voy a escribir código? En esta ventana que estoy haciendo aparece acá atrás. Una ventaja que tiene este entorno con respecto al viejo entorno, que los que cursaron el año pasado se deben acordar, es que si yo agarro el botón y le hago doble clic, fíjense ahí, ha aparecido un nuevo texto, y en ese nuevo texto dice Code Here. O sea, me está pidiendo que yo escriba ahí el código que yo quiero quede asociado a calcular. Pero, me acomodo las ventanas, disculpen, para que ustedes puedan seguirme. Vamos a escribir primero el código del botón parar. Al botón parar le voy a hacer doble clic. Eso funciona una vez, el doble clic. A la segunda vez que lo hago, como ya apareció esto que dice sub en sub, no va a volver a crearlo a estos bloquecitos y uno tiene que ir directamente a esta pantalla de atrás y escribir ahí. Bien, si el oval button, que estoy marcando, que es este amigo que está acá atrás, yo quiero que pare la aplicación, quiere decir que acá donde está esto escrito en verde, y está en verde porque es un comentario, volveremos a ello durante el práctico, ahí, eso que yo he marcado en azul, voy a escribir el código para parar. El código para parar en este BASIC es este. END, end, o sea, terminar en inglés, fin más que terminar. Entonces, ahí acabo de asociar el parar con el botón oval. ¿Está ahí más claro, Jerónimo, su pregunta de la asociación? Recién en el momento que yo he escrito esto, ha quedado asociado, para usar la misma palabra que había usado usted. ¿Se entendió o hace falta repetirlo? Sí, profe, muchas gracias. ¿Seguro? Sí, 10. Gracias. Bien. Ahora, así como hemos escrito el código de parar, ese que está ahí, si ustedes lo ponen mayúsculo, minúsculo, mezclado, es lo mismo para BASIC. Es uno de los pocos, lenguajes a los cuales mayúscula y minúscula no le importa, pero sepan de que es de los pocos. O sea, si alguna vez van a otro lenguaje de programación, no crean que porque me perdonaba que yo escriba como quiera, lo puedo escribir así todo con minúscula, o lo puedo escribir, si lo escribo bien, todo con mayúscula, o lo puedo mezclar incluso, puedo escribir así, porque soy un programador banana. De las tres maneras va a funcionar, pero solamente porque es BASIC. Otros lenguajes no le van a perdonar ese error y le van a decir, se escribe todo con minúscula o se escribe todo con minúscula. Atento a eso. Bien. Ahora yo quiero escribir el botón para el calcular. Que si nos acordamos del algoritmo, tenía que leer el diámetro, o sea, primero tenía que definir las variables, leer el diámetro, dividirlo en dos, calcular el área y mostrarlo en el otro edit. Bueno, todo ese código, para asociarlo al botón calcular, lo escribo acá. El botón calcular se llama, como hemos visto, button 1-1. ¿Y dónde figura eso acá? Acá. Button 1-1. Entonces, eso me indica que lo que yo escriba aquí va a quedar asociado al botón que le puse de rótulo calcular.
Primero, ¿qué voy a hacer? Vamos a definir las variables. ¿Cuál era la primera? El diámetro. Variables. Las variables, y anoten esto, las variables en RQ Basic no pueden, y es un no pueden, no que se puede, no pueden llevar acentos, ñes o espacios. Yo no puedo escribir diámetro 1, no puedo. Si quiero escribir algo así, tengo que usar el guión bajo, que para eso es inventado, pero no puedo ni ponerle acento a la A, ni ponerle ñes, y ni ponerle acento a la A, ni ponerle ñes. Ni caracteres raros, signo de pregunta, barra, eso no pueden ponerle. Repito, no pueden ponerle espacio a los nombres de variable. ¿Y por qué lo repito tanto? Porque siempre cometen ese error. Y deciden ponerle diámetro grande, diámetro menor, diámetro, y no le ponen nada, y eso da error. Y encima da un error que normalmente el compilador no se los marca. Por eso hay que ser muy cuidadoso, y por eso lo digo en voz fuerte. Ahora, para que les quede grabado, los nombres de variable en RQWork no llevan acentos, no llevan ñes, ni llevan caracteres raros, ni llevan espacios. Si quiero poner un espacio, uso el guión bajo, el que está ahí al lado del punto. Bien, sigamos declarando. Yo quiero definir a diámetro como un real. Y esta es la sintaxis. As single. As single quiere decir como número con decimales. Así, el as en inglés quiere decir como. Entonces, con decir dim, un nombre as single, quiere decir definir una variable que sea de tipo real, single. ¿Estoy obligado en RQWork a hacer esta declaración? No, no estoy obligado. Yo podría trabajar sin hacer estas declaraciones, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo real de cometer errores de tipeo y no darse cuenta. Y hay una forma de obligar al compilador a chequear eso. Esa forma, no la vamos a dar acá, probablemente la demos en clase, o si no la menciono en la siguiente clase, que vamos a ver más profundidad del entorno. Pero sepan de que es muy recomendable declarar las variables. Tan recomendable es que conviene decirle al entorno que chequee que uno ha hecho ese trabajo. Pero bueno, eso hay que hacerlo de una forma específica, que no la vamos a ver hoy día porque ya sería excesivo. Hemos dicho de declarar las tres cosas. El radio es un error de tipeo, y ese error puede cometerlo uno cuando está escribiendo, y por eso conviene declararlas. Porque cuando uno le dice al compilador obligar a la declaración de variables, si yo escribo rado en vez de radio, me va a saltar un mensaje diciendo yo no sé qué es rado, y el compilador me va a indicar que estoy escribiendo mal. Por eso es muy útil aprovechar eso. ¿Qué más queríamos dimensionar? El área. Observen que no le pongo acento a área y no dejo espacio en los nombres de las variables. Y los tres son reales porque uno es consecuencia del otro. Por eso los tres son single. Bien. Luego, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a leer, era lo primero que estaba en el LDP, voy a leer el diámetro. ¿Cómo leo en RQ normalmente? Bueno, asigno la variable diámetro al contenido de ¿qué cosa? De este edit, este que estoy señalando ahí. Pero el edit tiene texto adentro. Y yo quiero hacer una operación con números. Para eso, RQ me provee una función, la que acabo de escribir ahí, que dice val. Val viene de valor. Convierte un texto, y los edit trabajan solo con texto. Aunque uno escriba 1, 2, 3, 4, no es el número 1234. Son los caracteres 1, 2, 3 y 4. Para hacer la conversión y que esos caracteres se conviertan, este comentario lo hicieron Mario y Moisés en la clase anterior. Me acuerdo que le hicieron el comentario. Para que se haga esa conversión, existe esa función val. Y el mensajecito de ayuda que aparece ahí dice
string expression, o sea, me está diciendo, acá va un texto. ¿Y qué texto va a ser? Y va a ser el edit 1, este que tengo señalado acá, edit 1, ajo 1, ¿y cómo me refiero yo al texto interno de él? Punto text. Estoy haciendo referencia con esa sintaxis, punto text, al contenido de este bloque, de esta caja de texto. Y cierro el paréntesis. Error común que comete mucha gente, pone un espacio ahí. Ahí no va espacio. Repito, error común que comete mucha gente, pone un espacio ahí. Ahí, ¿qué no va? No va el espacio. Entre el nombre de la función y el paréntesis no va nada. Atento a eso porque lo he visto cometer demasiadas veces y por eso lo digo. Bien, entonces con esto, ¿qué he hecho ya? He tomado el texto que había en el edit, lo he convertido a número con la función val y lo he guardado en diámetro, yendo de derecha a izquierda. Primero leo el contenido del edit, lo convierto a número con val y lo guardo en diámetro. El signo igual en Basic equivale a la asignación. Es una desgracia que así sea porque no es lo mismo igualar que asignar, pero bueno, así lo diseñaron a Basic así y ya no se lo cambia. Sepan de que otros lenguajes, ejemplo el Pascal, ejemplo el C, utilizan signos distintos para hacer la asignación que para hacer una igualación. Y por eso en el LDP usábamos la flechita, porque asignar no es lo mismo que igualar. Profe, Sí, adelante. entonces ahora cuando nosotros cambiemos, le pongamos un valor ahí al cuadrito, digamos, Sí, esto que está entre paréntesis va a cambiar. correcto. Esto es eso que dice edit 1-1.text hace referencia al contenido del cuadrito de texto. Claro, muchas gracias. Perfecto. La pregunta que me falta. Bien, ya tengo el diámetro. ¿Cómo consigo el radio? Y bueno, divide el diámetro en dos. Tan sencillo como eso. Los espacios que estoy dejando alrededor del signo igual no son obligatorios, los escribo así porque es más fácil de leer. Nada más. Diámetro dividido en 2 me da el radio. Observen que RQ no tiene, y Basic en general, no tiene punto y coma para terminar las acciones, sino que es el enter. Cuando uno pasa de una línea a otra, llega acá, ahí, llega acá, y baja a otra línea con un enter, ese enter es el fin de la línea para todos los Basic. C, Pascal y otros tantos lenguajes usan, y de ahí ha salido el LDP, no es casualidad, usan el punto y coma como marca de fin de acción. Y bueno, ya tengo el diámetro, ya tengo el radio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcula el área. Área. ¿A qué es igual el área? Y bueno, es igual al radio. No. Es igual a pi por radio. Pi es 3 punto, no coma, punto 14, 15, 6. ¿Por qué punto? Porque está escrito en inglés. Y usa la nomenclatura de los anglosajones. Entonces, hay que morir con el punto. Si le ponen coma, da un error muy misterioso y es difícil de descubrir. Por eso enfatizo de que todos los números que tengan que escribir ustedes, por ejemplo, la constante pi acá, que podría haberlo declarado como una constante, no quiero hacerlo para no enredar más el código. Entonces lo escribo directamente como número, va con punto en vez de coma. Entonces pi por radio, y radio, aquí está, elevado al cuadrado. ¿Qué he hecho hasta ahí? He definido todas las variables. He ingresado a la primera. He calculado el radio a partir de la primera. Y he calculado el área a partir del radio. ¿Qué me queda hacer? Mostrar el área. ¿Dónde muestro el área? Bueno, la quería mostrar en el otro edit, este que está acá. El edit 1-2. ¿Y cómo hago eso? Escribo edit 1-2.text. Text. Y recordemos, los edit reciben texto. ¿Y yo a área qué es? Es un número. Ajá. ¿Y con qué lo convierto al revés de lo que hace val? Con una función que se llama así, str pesos. Que sirve para convertir de número a texto. Por eso sale el cartelito de ayuda, expresión numérica.
Cuando yo tengo un número y necesito mostrarlo en un control que solo recibe texto, tengo que pasar sí o sí por esa función, str peso. Y se escribe así y no de otra manera. Error común, escribir, permítanme, SRT. Ojo con eso, porque SRT es raíz cuadrada, square root. Entonces, como el compilador no va a saber que ustedes querían escribir STR y ustedes escriben SRT, se pueden encontrar con resultados extraños. Como dije al principio, la programación no perdona ningún error. Tiene que estar todo bien escrito para empezar a hablar. Porque después puede, si yo en vez de elevarlo al cuadrado, lo elevaba al cubo, estaba bien, entre comillas, escrito, pero la lógica era incorrecta. Y el compilador jamás se va a dar cuenta de eso. ¿Quién se tiene que dar cuenta? Uno. Y así es la programación. Y eso es lo divertido de la programación. Bien. ¿Qué he hecho ya? Todos los pasos por los que hemos pasado. Hemos diseñado la interfaz, esta que está acá. Hemos escrito el código asociado a esa interfaz, a los dos botones, al botón de calcular y al botón de parar. ¿Y ahora qué me queda hacer? Me queda grabar esto que he hecho. Me voy a File, Save As. Ahí yo tengo una carpeta con mi apellido y nombre en el escritorio preparada para esto. Y ahí es donde, si no la tengo, la busco. Voy al escritorio, donde tengo escritorio. Ahí están todas las cosas del escritorio. Pedrosa, acá está Pedrosa. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el parcial. Asegurarse de dónde lo graban. ¿Qué nombre le ponen? Y le ponen el nombre que ustedes quieran. Diámetro. Y le dan guardar. Entonces, ahora, a ver si puedo verlo. Ahora dentro de la carpeta Pedrosa ha quedado un archivo con extensión RQW, que es un archivo de texto, lo pueden abrir con el bloc de notas. Y tiene todas las declaraciones esas que veíamos, que son las de... Esperen que se me ha escapado. Que son... Y se sigue escapando. Es el problema del Zoom. Que son todas las declaraciones, y si pudiese bajar lo suficiente, ahí estamos. Este es el código que acabo de escribir, y este era el en escrito en forma rara. Entonces, lo que le tiene que quedar dentro de la carpeta de ustedes es un archivo con extensión RQW y el exe, el cual va a aparecer cuando yo me venga acá a acción y le dé compile and run, o apriete F10, que es exactamente lo mismo. Le doy compile and run en Windows 10 más lento. A ver si me apareció la aplicación y yo me la he perdido. Ahí apareció la aplicación en la barra de tarea. No sé si la alcanzan a ver. Eso que está ahí abajo. A ver si está visible acá arriba. Acá está. Esta es la aplicación. Fíjense que allá atrás con los puntitos estaba la forma sobre la cual yo diseñé. Esta es la aplicación corriendo ya. Si yo aprieto el botón parar, la voy a terminar. Pero acá yo quiero calcular algo. Le pongamos el 6, que venimos probando, y le doy calcular. Si no me falla la memoria, salía 28 y algo. Ahí está. 28.740402. Uno puede retocarle la cantidad de decimales y eso, pero todavía no saben cómo. Así que por el momento ni se preocupen por ello. ¿Puedo calcular de vuelta? Sí, le pongamos 8. Lo calculo de vuelta. Y ahora quiero terminar la aplicación. Y bueno, parar. Terminó. Yo ahora quiero agregar un botoncito para limpiar esto, porque eso siempre es útil. Agrego un botón. ¿Y qué le voy a poner al botón ese de rótulo? A ver si lo pueden ver. Le voy a poner limpiar, porque ¿qué quiero que haga? Que limpie. Ajá, bueno, pero tengo que escribir el código para eso. Bueno, le hagamos doble clic. Aparece la ventana de escritura de código. Yo quiero que me limpie, ¿qué cosa? Que al edit 1.text le ponga nada. Y eso es comilla, comilla. Como en Excel. Lo mismo que haga con el edit 2. Listo. Con esto, yo ya he asociado un código, a ver si pueden verlo mejor. Un código que lo que va a hacer es
¿Dónde está la otra ventana? A estas dos, a este edit lo va a limpiar, le va a borrar ese texto. Bueno, veamos si es cierto. Grabamos y apretamos acción, compile and run. Digamos, cuando aparezca la aplicación. Ahí apareció, está en la barra de tarea, ahí está la aplicación. Si yo ahora aprieto limpiar, ¿qué debería suceder? Lo que acaba de pasar. Se ha borrado el contenido de los edits. Save, calcular, ajá, a ver si lo podemos limpiar de vuelta. Y lo limpia, hace lo que yo quiero. Y ahora, paro. Bien, ese es el proceso que usted, y está escrito en uno de los archivos que le he mandado, ese es el proceso que usted tiene que hacer para crear una aplicación usando el entorno RQ, que me voy a alejar un poco para que se lo vea un poco mejor. El entorno RQ son esas 4 ventanas, esencialmente. La ventana de controles y acciones, la forma donde uno diseña, la ventana de código y el inspector de objetos, donde uno puede tocarle las propiedades de los objetos. Ahí se tienen que mover ustedes. Una cosa que no quería dejar de comentar es que ustedes lo van a ver así en las máquinas de la computadora. El icono de la ayuda, la carpeta de RQWork, o traducime vos la pregunta, Moisés. Ahí Gallardo pregunta si de este estilo serán los problemas del parcial. ¿Tan fácil lo quiere Jerónimo? No, van a ser así, pero más difíciles. Si no, ¿cuál es la gracia? Para grabar, estoy en cualquier lugar y me voy acá, File, Save As. O sea, grabar como. Y me abre una ventanita para grabar. Y elijo, si quiero cambiarle el nombre, puedo cambiar el nombre a ellos, puedo grabar con otro nombre. Yo no les recomiendo grabar con diferentes nombres. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga que corregirlo me voy a volver loco, yo, y no voy a saber cuál tengo que corregir. Entonces, elijan el que ya está con el nombre puesto y le dan guardar. Y le va a preguntar si quieren sobreescribir y te le dicen sí. ¿Eso contesta la pregunta, Jerónimo? Bien. ¿Qué no quería olvidarme? La ayuda. Dentro de la... O sea, yo les he dejado ahí en el Drive, en el aula virtual, para que descarguen un comprimido de esta carpeta, de la carpeta RQWork. Dentro de esa carpeta está el ejecutable. A eso ustedes le hacen un acceso directo para que se acostumbren a trabajarlo igual que lo van a trabajar en la computadora de la facultad. Creen un acceso directo y lo copian. Ahí dice crear acceso directo. Ya deberían, a esta altura del viaje en que estamos, saber cómo crear un acceso directo. Por eso no se lo voy a explicar, porque ya deberían saberlo. Entonces, no se lo voy a digerir tanto. Crean el acceso directo y lo tiran al escritorio como está este de acá arriba. Ese es donde estoy moviendo el cursor ahora. A la vez, hay una subcarpeta que dice help, o sea, ayuda. A este que dice, el que estoy marcando, WinHelp32exe, a ese crean un acceso directo y lo copian al escritorio, le cambian el nombre y le ponen ayuda. Una vez que hayan hecho eso, cuando le hagan doble clic al iconito del signo de pregunta amarillo, se les abre esto y eligen este azul. Y hacen abrir. Una vez que tienen ese azul, aparece esta ventana. Esta ventana es el contenido de la ayuda de RQ que lamentablemente está en inglés. Dentro de los proyectos de la cátedra figuró alguna vez traducir esto, pero jamás me dieron tiempo para hacerlo. Y ya ahora veremos. Si ustedes hacen clic en el mostrar, y todas me están apareciendo en la otra ventana, por eso estoy demorando, le sale otra ventana. Esto sí lo podemos repetir en clase práctica a este procedimiento. Acá donde dice Contents, si ustedes le hacen clic, nuevamente, pueden agrandar un poco más esta ventana. Si se van a la parte de abajo, están
las estructuras de control, if, then, else, select case, que es el según, y el si, entonces si no, del LDP, volvamos atrás, y están los lazos de iteración, el hacer n veces, que es este for next, o el mientras, que es mientras, el while when es mientras, o el hacer, el repetir hasta que es el do loop. Estas tres cosas, estos tres lazos y las estructuras de selección, se las he explicado dentro de este archivo, estructuras.docs, que se lo he dejado en la carpeta para que la descarguen del aula, porque algunas de ellas son necesarias para resolver algunos, no todos. Porque hay muchos de los problemas de este problema que lo pueden resolver sin ninguna estructura. Pero ya para algunos, y miren la hora que se ha hecho, y por eso sabía que no íbamos a llegar, o que íbamos a llegar justo, para eso les dejo ese archivo de estructuras. Y lo mismo el guía rápida de objetos, que describe los objetos, y lo mismo el proceso de RQ, que describe esto que me acaba de preguntar Jerónimo, o sea, de cómo va creando uno las cosas y cuándo la tiene que grabar. Para eso les he dejado estos tres archivos en el aula virtual. Y sobre el uso de la ayuda, ya se va a mostrar de vuelta en la clase práctica cómo se accede a ella, porque, bueno, es la ayuda, ustedes van a disponer de esa ayuda en el parcial. En el parcial van a tener una ventana así, o sea, van a tener la ventana de la máquina con la carpeta del RQWork, la carpeta de ustedes, que va a estar ahí abajo, a la cual ustedes le van a cambiar el nombre, el icono de la ayuda y el icono del RQWork. Entonces, esta es la forma en la cual va a estar para el parcial, y en la cual ya están las máquinas para el que quiera ir a practicar en ellas. Quedan 3 minutos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, recuerden que siempre pueden preguntar por correo, y mi correo está siempre disponible para eso. Lo mismo los correos de Mario, Moisés, Federico, Alejandra y Germán. Sus correos están para que ustedes les pregunten las preguntas administrativas a mí. Y esto Yo, profe, tengo una pregunta. Usted cuando Sí. estaba utilizando el programa anterior, veo que ahí las funciones se ponían en color azul. Sí, ¿Es automático eso o Sí, usted de lo alguna hace- manera indica que hay una función ahí? lo hace el intérprete de código del entorno. ¿Lo cerró el entorno? No, no lo cerró el entorno. Cuando ustedes escriban una palabra, a ver, escribamos, qué sé yo, una palabra que él escriba, que él conozca. ABS, que es valor absoluto. Fíjese que ha cambiado solito el color de ABS. AB. Ahí está el negro AB porque no lo conoce. Yo le pongo la S y se convierte en valor absoluto y ahí lo entiende. Y lo que acaba de ponerle a Moisés es absolutamente necesario. Si no tienen los LDP listos para el miércoles o jueves, van a entender la mitad de lo que se está haciendo. Así que a ponerle fuerza y gana, que es lo que hay que poner para esto. Bueno, creo que se me acabó el tiempo. No se me acabó, digamos, era lo que tenía planeado dar, porque esto es el tiempo que consume. Podría seguir hablando, pero en la virtualidad no me gusta tener a gente colgada de la computadora. Me parece una falta de respeto, porque a mí no me gusta que me lo hagan. Si la clase está de 8:30, de 6:30 a 8:30, respeto mis palabras y respeto esa puntualidad. No siempre ha sido así, la cátedra con algunas cosas se estiraba más, pero bueno, yo respeto mis palabras y respeto la puntualidad. O sea, la clase ha terminado a los fines prácticos. Si quieren hacer alguna pregunta, todavía queda un minuto. Si no, están libres, ya saben, pueden consultar por correo, descarguen todo lo que les dije para descargar y practiquen. Si no practican, es inútil todo lo que yo pueda hablar, o lo que pueda hablar Federico, lo que pueda hablar Alejandro, lo que pueda hablar Germán, lo que pueda hablar Man, lo que pueda hablar Moisés. Si ustedes no practican, no se aprende. O sea, no solo con lo que nosotros damos es suficiente. Tienen que poner de su parte. Si no, no va a haber llegada a buen puerto. La misma gana que le han puesto a Excel, pónganle a este, que es, para mi gusto, más lindo o tanto como Excel. Suerte, Delfina. Buenas noches, Kevin. Y yo